La chica invisible, de Mary Shelley. Esta breve narración no pretende la regularidad de una historia, ni el desarrollo de situaciones y sentimientos. No es más que un breve esbozo, presentado casi tal como me lo narró, un personaje que estuvo involucrado en los hechos. Tampoco desarrollaré una circunstancia interesante, principalmente por su singularidad y veracidad, sino que narraré, de la forma más concisa posible, mi sorpresa al visitar lo que parecía una torre en ruinas, coronando un desolado promontorio que domina el mar y que se extiende entre Gales e Irlanda. Si bien el exterior conservaba la brutal rudeza que presagiaba muchas guerras con los elementos, el interior estaba acondicionado como una casa de verano, pues era demasiado pequeña para merecer otro nombre. Consistía únicamente en la planta baja, que servía de entrada, y una habitación en la planta superior, a la que se accedía por una escalera hecha sobre el grueso de la pared. Esta habitación tenía suelo y alfombra y estaba decorada con elegantes muebles. Y sobre todo, para atraer la atención y excitar la curiosidad, colgaba sobre la repisa de la chimenea un cuadro pintado con sencillez en acuarela, que parecía, más que cualquier otra parte de los adornos de la habitación, estar en pugna con la rudeza del edificio, la soledad en la que estaba situado y la desolación del paisaje circundante. Este dibujo representaba a una hermosa muchacha en la plenitud de la juventud. Su vestido era sencillo, a la moda de la época. Su semblante estaba embellecido por una mirada de inocencia e inteligencia, a la que se añadía la impronta de serenidad de alma y alegría natural. En la imagen, la muchacha estaba leyendo una novela romántica que durante tanto tiempo han sido el deleite de las jovencitas. Su mandolina estaba a sus pies, y un ave de lindos colores estaba posado sobre un enorme espejo cerca de ella. Debajo de este cuadro se leía en letras doradas: La chica invisible. Vagando por un país casi deshabitado, extraviado y sorprendido por un chaparrón, me topé con esta torre de aspecto lúgubre, que parecía mecerse con las ráfagas y estar allí colgada, como el símbolo mismo de la desolación. Contemplaba con nostalgia, y maldecía para mis adentros, las estrellas que me condujeron hasta allí. La tormenta arreciaba cada vez con más fuerza, cuando vi la cabeza de una anciana asomar por una especie de aspillera y desaparecer con la misma rapidez. Un minuto después, una voz femenina me llamó desde dentro, y penetrando en un pequeño laberinto de zarzas, que ocultaban una puerta que no había visto antes, encontré a la buena dama de pie en el umbral, invitándome a refugiarme. Acababa de salir de la casita, cuando ha empezado a llover, dijo la anciana. Vengo todos los días para cuidar las cosas. ¿Quiere entrar hasta que pare de llover? Estaba a punto de comentar a mi amable anfitriona que la casita se asemejaba más a una torre en ruinas, cuando la estera del suelo y la alfombra de la escalera me llamaron la atención. Me sorprendí aún más al ver la habitación de arriba, y sobre todo, el cuadro y su singular inscripción, que nombraba a la muchacha como invisible, pero a quien el pintor había coloreado hasta hacerla muy visible. Todo esto despertó mi más viva curiosidad, y el resultado de mi excesiva cortesía hacia la anciana y de su natural locuacidad fue una especie de relato confuso que mi imaginación fue elaborando a duras penas, y que posteriores indagaciones rectificaron hasta adquirir la siguiente forma. Algunos años antes, en la tarde de un día de septiembre, que, aunque bastante claro, presagiaba una noche tempestuosa, un caballero llegó a un pequeño pueblo costero a unas 10 millas de aquí, y expresó su deseo de alquilar un bote para que lo llevase a una población situada a unas 15 millas de distancia. Las amenazas que el cielo deparaba hicieron que los pescadores se resistieran a aventurarse, hasta que finalmente uno padre de familia numerosa, sobornado por la generosa recompensa que el forastero le prometió, y el otro, el hijo de mi anfitriona, impulsado por la audacia juvenil, accedieron a emprender el viaje. El viento era favorable, y esperaban avanzar bien hasta el anochecer, y llegar a puerto antes de que empezara la tormenta. Partieron con buen ánimo, al menos los dos pescadores, ya que el forastero, vestido de luto riguroso, mostraba en su semblante una melancolía más oscura que la negrura de sus ropajes. Parecía como si nunca hubiera sonreído, como si un pensamiento indecible, oscuro como la noche y amargo como la muerte, hubiera anidado en su pecho y se hubiera nutrido allí eternamente. No mencionó su nombre, pero uno de los aldeanos lo reconoció como Henry Vernon, hijo de un baronet que poseía una mansión,
a unas 3 millas del pueblo al que se dirigía. El bote no avanzó tanto como se esperaba. La brisa les falló al adentrarse en el mar, y se esforzaron tanto con remos como con velas para llegar a su destino. Aún estaban muy lejos, cuando el viento cambiante comenzó a ejercer su fuerza y a soplar con ráfagas violentas, aunque desiguales. La noche cayó completamente oscura, y las olas aullantes se alzaron y rompieron con terrible violencia, amenazando con hundir la pequeña barca que se atrevía a resistir su furia. Se vieron obligados a arriar todas las velas y a remar. Uno de los hombres tuvo que achicar el agua, y el propio Vernon tomó su remo, y remando con desesperada energía, igualó en fuerza a los barqueros más expertos. Había habido mucha conversación entre los marineros antes de que llegara la tempestad, pero ahora todos guardaron silencio. Uno pensaba en su esposa e hijos, y maldecía en silencio el capricho del desconocido que ponía en peligro no solo su vida, sino también su bienestar. El otro temía menos, pues era un muchacho osado, pero trabajaba duro y no tenía tiempo para hablar. Mientras que Vernon, lamentando amargamente la inconsideración que le había hecho compartir con otros un peligro, sin importancia para él, ahora intentaba animarlos con una voz llena de ánimo y coraje, mientras remaba con más fuerza. El único que no parecía completamente concentrado en su trabajo era el hombre que achicaba. De vez en cuando miraba fijamente a su alrededor, como si el mar, en su tumultuosa extensión, albergara a lo lejos algún objeto que se esforzaba por discernir. Pero todo estaba vacío, salvo cuando se asomaban las crestas de las altas olas, o allá en el horizonte, una especie de levantamiento de las nubes presagiaba una mayor violencia del oleaje. Finalmente exclamó: «Sí, la veo. Una luz a babor. Si podemos llegar a esa luz, estamos salvados». Ambos remeros giraron la cabeza instintivamente, pero una absoluta oscuridad respondió a sus miradas. «¿No la han visto?», gritó el hombre. «Nos estamos acercando hacia esa luz, y si Dios quiere, sobreviviremos a esta noche». Pronto tomó el remo de la mano de Vernon, quien, exhausto, remaba con dificultad. Se levantó y buscó la baliza que les prometía salvación. Brillaba con un rayo tan tenue que ahora Vernon la pudo observar. «Ya la veo», dijo el joven. La vislumbró con nitidez cuanto más se acercaban, haciéndose más firme y nítida al iluminar las aguas turbias, que a su vez se volvían más tranquilas, de modo que la seguridad parecía surgir del seno del océano, bajo la influencia de ese destello parpadeante. «¿Qué faro es el que nos está ayudando?», preguntó Vernon, mientras los hombres, ahora capaces de manejar sus remos con mayor facilidad, encontraban aliento para responder a su pregunta. «Es un faro de cuento de hadas, creo», respondió el marinero mayor, «pero no menos verdadero. Es un fuego que arde en una vieja torre derruida, construida en lo alto de una roca que mira al mar. Nunca lo habíamos visto antes de este verano, y ahora cada noche se le ve, al menos cuando se le busca desde el mar, pues no podemos verlo desde nuestro pueblo. Algunos dicen que lo queman brujas, otros que contrabandistas, pero esto sí sé, 2 grupos han ido en su busca y no han encontrado nada más que las paredes desnudas de una torre. He oído decir», observó el marinero más joven, «que lo enciende el fantasma de una doncella que perdió a su amado en estas aguas. El joven naufragó y su cuerpo fue encontrado al pie de la torre. Entre nosotros la conocemos como la chica invisible». Los viajeros ya habían llegado al embarcadero cerca de la torre. Vernon echó un vistazo hacia arriba. La luz aún ardía. Con cierta dificultad, luchando contra las olas y cegados por la noche, lograron llevar su pequeña barca hasta la orilla y arrastrarla hasta la playa. Luego, treparon por el sendero escarpado, cubierto de maleza y matorrales, y guiados por el pescador más experimentado, encontraron la entrada a la torre. No había puerta ni portón, y todo estaba oscuro como una tumba, silencioso y casi tan frío como la muerte. «No lo conseguiremos», dijo Vernon, «a no ser que nuestra anfitriona nos muestre su luz, o tal vez a ella misma, y guíe nuestros oscuros pasos con alguna señal de vida y consuelo». «Podemos llegar a la cámara superior», dijo el marinero, «si logro dar con los escalones rotos, pero no encontrarán rastro alguno de la chica invisible ni de su luz, se lo aseguro». «Una aventura verdaderamente desagradable», murmuró Vernon mientras tropezaba con el terreno irregular. Con considerable dificultad, y después de varios golpes y magulladuras, los aventureros lograron finalmente llegar al piso superior. Pero todo estaba vacío y desierto,
y se apresuraron a estirarse en el duro suelo, cuando el cansancio, tanto de la mente como del cuerpo, los llevó a sumergir sus sentidos en el sueño. Largo y profundo fue el sueño de los marineros. Vernon apenas se olvidó de sí mismo durante 1 hora. Luego, despertando del letargo y encontrando su tosco lecho inapropiado para descansar, se levantó y se sentó junto al agujero que hacía las veces de ventana, pues no había vidrio, y como ni siquiera había un banco tosco, apoyó la espalda contra la tronera, como único descanso posible. Había olvidado el peligro, el misterioso faro y su guardián invisible. Sus pensamientos estaban ocupados en los horrores de su propio destino y en la indescriptible miseria que se cernía sobre su corazón como una pesadilla. Se necesitaría un volumen considerable para relatar las causas que transformaron al antaño feliz Vernon en el más desolado doliente. Henry era el hijo único de Sir Peter Vernon, y estaba tan malcriado por la idolatría de su padre, como lo permitía el temperamento violento y tiránico del viejo baronet. En la casa también había sido acogida y educada una joven huérfana, quien de la misma manera que él, fue tratada con generosidad y bondad, y sin embargo la niña vivía en un profundo temor a la autoridad de Sir Peter, quien era viudo, y estos 2 niños eran todo lo que tenía para ejercer su poder, o a quienes extender su afecto. Rosina era una niña de carácter alegre, un poco tímida y cuidadosa de no desagradar a su protector, pero tan dócil, tan bondadosa y tan cariñosa, que sentía incluso menos que Henry el espíritu discordante de su padre. Fueron compañeros de juegos en la infancia, y 2 jóvenes enamorados en la juventud. A Rosina le aterraba imaginar que Sir Peter desaprobara este afecto secreto y los votos que se habían hecho. Pero a veces se consolaba pensando que quizá algún día sería la prometida de Henry. El joven, temiendo la ira de su padre, había decidido esperar hasta la mayoría de edad, para declarar y cumplir su deseo de convertir a la dulce Rosina en su esposa. Mientras tanto, se cuidaba de evitar que se descubrieran prematuramente sus intenciones, para así proteger a su amada de la persecución y los insultos. El anciano caballero no parecía percatarse de la relación de los jóvenes, y los enamorados pasaban la vida juntos, sin ser reprendidos ni controlados. Bastaba con que Rosina tocara la mandolina y le cantara a Sir Peter, para que éste se durmiera todos los días después de cenar. Ella era la única mujer de la casa por encima del rango de sirvienta, y disponía de su tiempo a su manera. Incluso cuando Sir Peter fruncía el ceño, sus inocentes caricias y su dulce voz eran poderosas para calmar su ira. Si alguna vez un espíritu humano vivió en un paraíso terrenal, ese era Rosina en ese momento. Su amor puro se alegraba con la presencia constante de Henry, con la confianza que sentían el uno en el otro, y la seguridad con la que miraban hacia el futuro, hacían de su porvenir un camino de rosas bajo un cielo despejado. Sir Peter era el pequeño inconveniente que nublaba su dicha. Pero de repente, un personaje siniestro, la señora Bainbridge, hizo su aparición en Vernon Place. Ella era la hermana viuda de Sir Peter, que al igual que él, poseía un temperamento mezquino, y que llegó, como una arpía, ávida de nuevas presas, bajo el techo de su hermano. Ella pronto detectó el interés de la desprevenida pareja, y se apresuró a comunicar su descubrimiento a su hermano, y a avivar su ira. De inmediato, Henry fue enviado de viaje al extranjero, para alejarlo de la joven, quedando la pobre Rosina desprotegida y en manos de sus perseguidores. Y entonces, Sir Peter le ordenó a Rosina que aceptara casarse con el más rico de los muchos admiradores que tenía la encantadora joven. Pero Rosina no podía ni quería obedecer, lo que causó que la furia de Sir Peter y las represalias de la odiosa señora Bainbridge fueran cada vez de mayor intensidad. A todo esto, ella solo podía oponer una silenciosa, llorosa, pero inmutable firmeza de propósito. Ninguna amenaza pudo arrancarle más que una conmovedora plegaria para que no la odiaran. «Debemos alejarla de aquí», dijo la señora Bainbridge. «Créeme, hermano, seguramente se escribe en secreto con Henry. Llevémosla a tu residencia en Gales, donde no tendrá quien la ayude, y veremos si su ánimo no se inclina a nuestro propósito». Sir Peter consintió, y los 3 se marcharon, y se instalaron en la casa solitaria y de aspecto lúgubre que antes se había mencionado como perteneciente a la familia. Allí, los sufrimientos de la pobre Rosina se volvieron intolerables. Antes, rodeada de escenas conocidas y en constante contacto con rostros amables y familiares. Ahora,
aún no había desesperado de vencer con su paciencia la crueldad de sus perseguidores, aunque sentía un deseo instintivo de escapar de los peligros que la rodeaban. No quería escribir a Henry, ya que no quería que fuese agraviado por los vulgares insultos de su tía o las amargas maldiciones de su padre. Pero cuando la llevaron a Gales y la encerraron en sus aposentos, cuando las montañas de piedra que la rodeaban parecían imitar los corazones de piedra con los que tenía que lidiar, su valor comenzó a flaquear. La única asistente autorizada a acercarse a ella era la doncella de la señora Bainbridge, y bajo la tutela de su detestable ama, esta mujer fue utilizada como señuelo para inducir a la pobre prisionera a confidencias, para luego ser traicionada. La sencilla y bondadosa Rosina fue una víctima fácil, y finalmente, en el límite de su desesperación, le escribió a Henry y le entregó la carta a esta mujer para que la enviara. La carta en sí misma habría ablandado a cualquiera, no mencionaba sus promesas mutuas, sino que le pedía que intercediera ante su padre, para que la devolviera al lugar que antes había ocupado en su afecto, y cesara una crueldad que la destruiría. «Porque puedo morir», escribió la desventurada joven, «pero casarme con otro, jamás». Esa sola palabra, de hecho, habría bastado para delatar su secreto, de no haber sido ya descubierto. Tal como estaban las cosas, esto enfureció aún más a Sir Peter, ya que su hermana se lo mostró triunfalmente, pues sobra decir que, mientras la tinta de la dirección aún estaba húmeda y el sello aún tibio, la carta de Rosina fue entregada a esta dama. La joven fue citada ante ellos. Las voces eran agudas, y el suave murmullo de Rosina se perdió entre los aullidos de Sir Peter y los gruñidos de su hermana. «Saldrás de casa», rugió el anciano, «bajo mi techo no pasarás ni una noche más». Y las palabras «infame seductora» y otras peores, como nunca antes había oído la pobre muchacha, fueron captadas por los sirvientes que escuchaban, y a cada discurso furioso del baronet, la señora Bainbridge añadía un punto aún más envenenado. Más muerta que viva, Rosina finalmente se marchó. Nadie supo si la desesperación la guió, si se tomó al pie de la letra las amenazas de Sir Peter o si las órdenes de su hermana fueron más tajantes, pero Rosina salió de la casa. Un sirviente la vio cruzar el parque, llorando y retorciéndose las manos al irse. Nadie supo qué fue de ella. Su desaparición no fue revelada a Sir Peter hasta el día siguiente, y entonces demostró con su ansiedad por rastrear sus pasos y encontrarla, que sus palabras no habían sido más que amenazas vanas. La verdad era que, aunque Sir Peter hizo todo lo posible para evitar el matrimonio del heredero de su casa, con la huérfana sin herencia, objeto de su caridad, en el fondo quería mucho a Rosina, y la mitad de su violencia hacia ella provenía de la ira consigo mismo, por haberla tratado tan mal. Ahora, el remordimiento comenzaba a atormentarlo, pues un mensajero tras otro regresaba sin noticias de su víctima, no se atrevía a confesarse sus peores temores. Y cuando su inhumana hermana, intentando endurecer su conciencia con palabras airadas, Sir Peter gritó: «Esa vil desvergonzada se ha quitado la vida para vengarse de nosotros», hizo un juramento, el más tremendo, y una mirada suficiente para hacerla temblar incluso a ella, le ordenaron silencio. Su conjetura, sin embargo, resultó demasiado cierta. Un arroyo oscuro y caudaloso que fluía al final del parque, sin duda había recibido la hermosa figura y extinguido la vida de esta desdichada muchacha. Cuando sus esfuerzos por encontrarla resultaron infructuosos, Sir Peter regresó a la ciudad, atormentado por la imagen de su víctima, y obligado a reconocer en su corazón que voluntariamente daría su vida si pudiera volver a verla, aunque fuera como la novia de su hijo, ante cuyo interrogatorio se acobardaba como el más cobarde. Pues cuando Henry se enteró de la muerte de Rosina, regresó repentinamente del extranjero para preguntar la causa, para visitar su tumba y llorar su pérdida, en los bosques y valles que habían sido escenario de su mutua felicidad. Hizo 1000 preguntas, y sólo un ominoso silencio le respondió. Cada vez más serio y ansioso, finalmente obtuvo de sirvientes, e incluso de su odiosa tía, la terrible verdad. Desde ese momento, la desesperación lo azotó. Huyó de la presencia de su padre, y el recuerdo de que alguien a quien debía reverenciar era culpable de tan oscuro crimen, lo atormentaba. Su primer y único deseo era visitar Gales, y averiguar si se había hecho algún nuevo descubrimiento, y si era posible recuperar los restos mortales de la desaparecida Rosina, para apaciguar los anhelos de su desdichado corazón. A esta expedición se dirigía cuando les asaltó la tormenta,
y ahora, en la torre desierta, sus pensamientos se llenaban de imágenes de desesperación y muerte, y de lo que su amada había sufrido antes de que su bondadosa naturaleza se viera incitada a semejante acto de dolor. Sumidos en una sombría ensoñación, acompañada por el monótono rugido del mar, las horas transcurrieron, y Vernon por fin se dio cuenta de que la luz de la mañana se asomaba por oriente, y amanecía sobre el océano embravecido, que aún rompía con furia en la playa rocosa. Sus compañeros se despertaron, y se prepararon para partir. La comida que habían traído estaba dañada por el agua del mar, y su hambre, tras duro trabajo y muchas horas de ayuno, se había vuelto voraz. Era imposible hacerse a la mar con su bote destrozado, pero había una cabaña de pescadores a unas 2 millas de distancia, en un recoveco de la bahía, la cual estaba a un lado del promontorio donde se alzaba la torre, y allí se apresuraron a dirigirse. No pensaron ni un segundo en la luz que los había salvado, ni en su causa, sino que abandonaron las ruinas en busca de un refugio más acogedor. Vernon echó un vistazo a su alrededor al salir, pero no vio ningún vestigio de habitante, y empezó a convencerse de que la baliza había sido una mera creación de la imaginación. Al llegar a la cabaña en cuestión, habitada por un pescador y su familia, disfrutaron de un desayuno casero, y luego se dispusieron a regresar a la torre para reparar el bote. Además de los 2 pescadores y Vernon, también les acompañaron el dueño de la cabaña y su hijo, los cuales llevaron sus herramientas para la reparación. Se hicieron varias preguntas sobre la chica invisible y su luz, y todos coincidieron en que la aparición era novedosa, y ninguno pudo explicar siquiera cómo el nombre se había asociado a la causa desconocida de esta singular aparición. Sin embargo, ambos hombres de la cabaña afirmaron haber visto 1 o 2 veces una figura femenina en el bosque adyacente, y que de vez en cuando una chica desconocida se aparecía en el pueblo, al otro lado del promontorio, para comprar pan. Sospecharon que ambas eran la misma persona, pero no pudieron determinarlo. Los marineros dedicaron todo el día a reparar el bote. El sonido de los martillos y las voces de los hombres trabajando resonaban por la costa, mezclándose con el embate de las olas. No era momento de explorar las ruinas para alguien que, ya fuera humano o sobrenatural, se apartaba tan evidentemente de todo contacto con cualquier ser vivo. Vernon, sin embargo, subió a la torre y registró cada rincón en vano. Las paredes deslucidas y desnudas no ofrecían ningún indicio de servir de refugio, e incluso un pequeño hueco en la pared de la escalera, que no había visto antes, estaba igualmente vacío y desolado. Abandonando la torre, vagó por el pinar que la rodeaba, y renunciando a cualquier intento de resolver el misterio, pronto se vio absorbido por pensamientos que le conmovieron aún más, cuando de repente apareció en el suelo, a sus pies, la visión de un pequeño pañuelo de encaje blanco. Esa pequeña prenda contaba una historia de elegancia, belleza y juventud. Vernon lo recogió del suelo y se quedó mirándolo absorto en sus pensamientos, recordando a su dulce Rosina. A menudo había admirado las pequeñas y blancas manos de su amada, y su primer pensamiento fue preguntarse si ese pañuelo podría ser de Rosina. Enseguida desechó esa vana ilusión. Seguramente, el pañuelo debía pertenecer a la chica invisible. Sin embargo, se encendió en él una tenue luz de esperanza. Ese pañuelo de fina tela y primorosos encajes y bordados se parecía exactamente a los que utilizaba Rosina. De nuevo, la imagen de la amada muerta lo asaltó con fuerza, y 1000 asociaciones hogareñas, infantiles pero dulces, y amorosas aunque triviales, llenaron tanto el corazón de Vernon, que se arrojó al suelo y lloró amargamente, al recordar el miserable destino de la dulce huérfana. Por la tarde, Vernon regresó con sus rudos compañeros, pero no les comentó nada sobre su hallazgo. Los hombres ya habían terminado la reparación de la barca, y todos ellos, junto con Vernon, iniciaron el camino de regreso a la cabaña del pescador. Allí pasarían la noche, con la intención de continuar su viaje a la mañana siguiente, si el tiempo lo permitía. Durante el trayecto, Vernon a menudo miraba hacia atrás, pero la torre se alzaba oscura sobre las olas tenues, y no aparecía ninguna luz. Ya en la cabaña se habían hecho preparativos para su alojamiento, y la única cama disponible le fue ofrecida a Vernon, pero éste se negó a privar de ella a sus anfitriones, y extendiendo su capa sobre un montón de hojas secas, intentó entregarse al reposo. Durmió algunas horas, y al despertar, todo estaba en silencio, salvo la respiración agitada de quienes dormían en la misma habitación. Se levantó, y acercándose a la ventana,
Contempló el mar ahora plácido y miró hacia la mística torre. La luz que allí ardía proyectaba sus tenues rayos a través de las olas. Felicitándose por una circunstancia inesperada, Vernon salió sigilosamente de la cabaña, y envolviéndose en su capa, caminó a paso rápido por la bahía hacia la torre, sin dejar de observar la luz que ardía en lo alto. Entrar y devolverle el pañuelo a la doncella no sería más que un acto de cortesía, y Vernon pretendía hacerlo con mucha cautela, antes que la chica invisible, con sus habilidades habituales, pudiera desaparecer de la torre. Pero, desafortunadamente, mientras subía por el estrecho sendero que llevaba a la torre, su pie resbaló desprendiendo fragmentos de piedras que cayeron estrepitosamente por el precipicio. Llegó a la puerta de la torre y entró. Todo estaba en silencio, pero también a oscuras. Se detuvo en la habitación de abajo. Estaba seguro de que un leve sonido llegó a sus oídos. Subió los escalones y entró en la habitación superior, pero una oscuridad absoluta atrapó su mirada penetrante. La noche sin estrellas no dejaba entrever ni un destello crepuscular por la única abertura. Cerró los ojos para intentar, al abrirlos de nuevo, captar algún débil rayo de luz, pero fue en vano. Tanteó la habitación, se quedó quieto, conteniendo la respiración, y entonces, escuchando atentamente, tuvo la certeza de que alguien más ocupaba la habitación con él, y que la atmósfera estaba ligeramente agitada por la respiración de otra persona. Recordó el hueco de la escalera, pero, antes de acercarse, Vernon dudó un momento qué decir. «Debo creer», dijo, «que sólo la desgracia puede causar tu aislamiento, y si la ayuda de un hombre, de un caballero». Una exclamación lo interrumpió, una voz pronunció su nombre, era la voz de Rosina. «Henry, ¿es en verdad Henry a quien oigo?» Se adelantó, guiado por el sonido, y abrazó la forma viviente de su llorada muchacha, a la que llamó su chica invisible. Porque aún entonces, mientras sentía los latidos de su corazón cerca del suyo, y mientras entrelazaba su cintura con su brazo, sosteniéndola cuando casi se desplomaba en el suelo por la agitación, ningún sentido, salvo el instintivo, le decía que la esbelta y demacrada figura que apretaba con tanto cariño, era la sombra viviente de la belleza que había adorado. La mañana vio a esta pareja reencontrarse de forma tan extraña, y en el mar tranquilo navegaron con viento favorable, dirigiéndose a la mansión de Sir Peter, que, 3 meses antes, Rosina había abandonado con tanta agonía y terror. La luz matutina disipó las sombras que la habían velado, y reveló la hermosa figura de la chica invisible. Si bien estaba alterada por el sufrimiento y la pena, la misma dulce sonrisa aún se dibujaba en sus labios, y la tierna luz de sus suaves ojos azules era la misma de siempre. Vernon sacó de su bolsillo el delicado pañuelo, que era la causa que lo había impulsado a descubrir a la guardiana del faro. Ni siquiera ahora se atrevía a preguntar cómo había sobrevivido en ese lugar desolado, ni por qué había evitado con tanto ahínco ser observada, cuando lo correcto habría sido buscarlo de inmediato, bajo cuyo cuidado, protegida por su amor, no habría habido peligro alguno. Pero Rosina se apartó de él mientras hablaba, y una palidez mortal cubrió sus mejillas. Parecía, en efecto, que la violencia de Sir Peter y la crueldad de la señora Bainbridge habían logrado sembrar en Rosina un terror salvaje e invencible. Había huido de su casa sin plan ni previsión, impulsada por un horror frenético y un miedo abrumador, la había dejado sin apenas dinero, y no le parecía posible regresar ni seguir adelante. No tenía ningún amigo en el mundo excepto Henry. ¿A dónde podía ir? Haber buscado a Henry habría sellado sus destinos a la miseria, pues, con un juramento, Sir Peter había declarado que prefería verlos a ambos en sus ataúdes que casados. Después de vagar, ocultándose de día y aventurándose sola de noche, había llegado a esta torre desierta, que parecía un lugar de refugio. Apenas podía decir cuánto tiempo había vivido desde entonces. De día se había quedado en el bosque o permanecía dormida en la bóveda de la torre, un refugio que nadie conocía ni había descubierto. La noche era su momento más preciado, pues le parecía que la seguridad llegaba con la oscuridad, y para calentarse de la fría noche quemaba piñas del bosque. Ignoraba si Sir Peter había abandonado esa parte del país, y temía que le revelaran su escondite. Su única esperanza era que Henry regresara, que Henry no descansara hasta encontrarla. Confesó que el largo intervalo y la llegada del invierno la habían sumido en la consternación. Temía que, al flaquearle las fuerzas y consumiéndose hasta convertirse en un esqueleto,
muriera y no volviera a ver a su amado. Rosina estaba muy débil y a pesar de todos los cuidados que Henry le brindaba, una enfermedad siguió a su regreso a la seguridad y a las comodidades de la vida civilizada. Pasaron muchos meses antes de que la lozanía volviera a sus mejillas, y su figura volviera a asemejarse a la imagen que tenía en sus días de dicha. Y esta imagen fue la que sirvió de modelo para realizar la acuarela que decoraba la torre, escenario de su sufrimiento. Sir Peter, rebosante de alegría al verse aliviado por los demonios del remordimiento, y encantado de volver a ver a su pupila huérfana, a quien realmente estimaba, estaba ahora tan ansioso como antes por bendecir su unión con su hijo. Sir Peter echó a la señora Bainbridge de la casa y nunca más volvieron a verla. Los jóvenes esposos cada año pasaban unos meses en su mansión de Gales, escenario de su temprana felicidad matrimonial, y el lugar donde la pobre Rosina había despertado de nuevo a la vida y la alegría tras sus crueles persecuciones. Henry había hecho arreglar la torre, y la había decorado como yo la vi, y a menudo venía con su chica invisible para renovar, en el mismo lugar del suceso, el recuerdo de todos los incidentes que habían llevado a su nuevo encuentro, en las sombras de la noche, en aquella ruina apartada. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.